yo comparto pantalla. Ahí está. Bueno, buenas tardes. Hoy es la sexta y última charla de este ciclo sobre caminos rurales que estamos haciendo desde la Escuela de Hábitat y Sostenibilidad de la Universidad Nacional de San Martín. Esta última charla va a estar a cargo de la ingeniera Sabina Fanelli de la Universidad Nacional de Rosario, especialista en este tema y con dedicación al mismo desde hace unos, bueno, es muy joven, así que unos pocos años. Eh, esto va a ser grabado. La grabación se las vamos a mandar a todos los inscriptos, hayan venido, vengan a esta charla o no, por supuesto, pero además se sube en el YouTube de la universidad, donde se puede consultar con las grabaciones de las anteriores 5 charlas. La idea del año que viene es continuar, no sabemos bien en qué formato, pero vamos a continuar de alguna manera o de algunas maneras sobre esta temática, este, porque lo que vimos y hablando con la decana, estaba gratamente sorprendida de la cantidad de gente que consulta las grabaciones, o al menos la cantidad de veces que alguien sube, abre el YouTube en las grabaciones, y la cantidad de gente que han tenido estas charlas a lo largo de estos 3 o 4 meses que comenzamos. Eh, Sabina es ingeniera de la Universidad de Rosario, es ingeniera civil, magíster en ingeniería vial, integrante del laboratorio vial del IMAE, donde desarrolla tareas docentes y de investigación. Así que bueno, si Sabina, es todo tuyo el momento y el lugar. Bien, primero quería que me confirmen si se estaba viendo la pantalla. Sí, perfecto por este lado. Bien, bárbaro. Bueno, entonces arrancamos. Les doy la bienvenida a todos los que se conectaron y bueno, el agradecimiento a Jorge y también en su nombre a la UNSAM por brindarnos, digamos, este espacio para el encuentro y para charlar diferentes aspectos de la problemática de los caminos rurales. La idea es abordar algunos aspectos como disparadores y luego tratar de generar el debate, el intercambio con los asistentes. Empecemos por hablar de un primer gran problema, es que no tenemos muy claro de qué hablamos específicamente cuando hablamos de caminos rurales. No solo eso, sino que en la diferente bibliografía aparecen otros términos y incluso no se dispone de una definición de cada uno de ellos o al menos de las diferencias. Podemos encontrar términos como caminos de calzada natural o caminos no pavimentados que hacen referencia a los materiales, o bien caminos vecinales, quizás más relacionado a un concepto de jurisdicción o del tipo de tránsito que circula, como caminos de la red terciaria, quizás referido a una clasificación, o caminos de bajo costo, de bajo volumen de tránsito, simplemente por citar algunas de las más habituales. Haciendo una recopilación de diferentes definiciones encontradas en las bibliografías, podemos mencionar un informe del Banco Mundial del año 2007 que dice que son aquellos que constituyen el acceso a las explotaciones agropecuarias que corresponden a la red secundaria o terciaria de tierra o ripio, bajo control provincial o municipal. O sea, en este caso hace referencia al servicio que presta, a la jurisdicción y a los materiales.
El libro Ingeniería de Caminos Rurales del año 2008 dice que son un tipo de sistema de transporte que se construye generalmente para manejar o explotar recursos de zonas rurales para bajos volúmenes de tránsito, pero que este tránsito tiene una carga por eje importante. Entonces, en este caso, hace referencia más al entorno rural y al tránsito. El manual de la Asociación Argentina de Carreteras del año 2024, Perdón, Sabina, no sé si estás sí, pasando las diapositivas porque acá solo vemos la primera, ¿eh? bien, a ver, voy a volver a compartir entonces. A ver ahí. ¿Ahí se ve otra? Sí, ahí se ve otra. Bueno, era, bueno, un poco las diferentes definiciones que mencioné y, bueno, ahora no me pasa. Ahí está. Bueno, habíamos hablado de el informe del Banco Mundial y del libro de Ingeniería de Caminos Rurales y respecto al manual de caminos rurales de la Asociación Argentina de Carreteras, que dice que es una infraestructura que es normalmente de tierra, que padece un alto grado de intransitabilidad, perdón, y que son los tramos desde el centro de producción primaria hasta llegar a las rutas pavimentadas. Es decir, en este caso hace referencia al material, a la transitabilidad y al entorno o al servicio que presta. Ahí vamos. Estas otras tres bibliografías son todas del Ministerio de Transporte de la Nación. La primera corresponde a los informes de la Estrategia Nacional de Infraestructuras de Camino y Transporte Rural del año 2018, que considera los caminos rurales como aquellos caminos que no pertenecen a la red nacional ni provincial y que tampoco están en zonas urbanas, y dice que se denomina caminos rurales a las vialidades que no son rutas nacionales, provinciales, independientemente del ámbito que atraviesa y del tipo de superficie. Por otro lado, el libro Caminos Rurales y Seguridad Vial del año 2019 dice que son vías de tierra cuya finalidad principal es facilitar la circulación de los vehículos livianos o pesados, es decir, que mayormente refiere al material y nada más. Y por último, la guía de mantenimiento de caminos rurales del año 2019 dice que son vías de tierra que facilitan la circulación de vehículos livianos o pesados y que dada la alta capilaridad que tienen, digamos, garantiza la provisión de servicios como la educación, la movilidad de las personas en el entorno rural, la entrada y salida de los insumos agrícolas-ganaderos. Lo que quería destacar es que estas tres bibliografías, que son del mismo organismo, difieren entre sí. El informe de la CEPAL del año 2020 dice que entiende por caminos rurales a todos los caminos secundarios o terciarios y hace referencia a los volúmenes de tránsito, digamos, en estos dos casos, y que la existencia y el funcionamiento, digamos, posee una importancia fundamental para la conectividad, entonces, digamos, hace foco en el volumen de tránsito. Por otro lado, la publicación Caminos Rurales Argentina 1930-1920 dice que el término caminos rurales es impreciso, que su especificidad está dada por la función de alimentar rutas secundarias y troncales, de conectar pequeños asentamientos y aglomeraciones urbanas, y dice que son los vasos capilares que permiten el desarrollo de las actividades productivas, que no los define el hecho de que unan asentamientos humanos a través de las zonas rurales, ni la jurisdicción que los administra, tampoco el material del que está hecho su superficie, si bien aclara que la mayoría son de tierra. Y por último, en esta diapo, en un trabajo técnico que se presentó en la revista Carreteras del año 2011, definen a los caminos rurales por la función de vincular localidades
o fincas rurales con el resto del sistema vial para el traslado de la producción y no están pavimentados. Esta bibliografía, digamos, también se diferencia de las anteriores, pero también aclara por ahí que son caminos sin mejoras y con escasas obras de arte. Estos ítems es en la única definición que los he encontrado. Y las más recientes, la publicación Caminos Rurales, una puerta al desarrollo y la conectividad territorial de la CAF del año 2023, dice que son los que posibilitan la salida de la producción del campo hacia las ciudades, que son la interrelación entre lo urbano y lo rural, y que por la longitud conforman la mayor parte de las redes de carreteras y que atraviesan gran parte de los territorios. La publicación Infraestructura Rural para el Desarrollo Agrario del año 2023 dice que la expresión caminos rurales es imprecisa y engañosa, que tampoco es una característica que no pertenezcan a la red vial nacional ni provincial y que la mayoría son de jurisdicción de gobiernos locales. Por convención se acepta que son no pavimentados, es decir, hace referencia a la superficie de rodamiento. También dice que están localizados fuera de las zonas urbanas y que la función es alimentar rutas y caminos secundarios y primarios, conectar localidades entre sí y con urbanizaciones más grandes, y que son los vasos capilares que permiten el desarrollo de la zona rural. Y por último, la publicación de la Dirección Provincial de Vialidad de Buenos Aires del año 2024 dice que desde el punto de vista de la ingeniería vial, los caminos rurales son aquellos constituidos por el suelo del lugar como parte del terraplén y la calzada. Es decir, que refiere únicamente al material. Seguro hay muchas otras bibliografías y más opciones. La idea era mostrar un poco la contradicción y algunas similitudes que hay entre ellas, las diferencias de criterios y así también como la necesidad, en mi opinión, ¿no?, de consensuar una definición, digamos. Tenemos que tener claros y todos hablar de lo mismo cuando hablamos de caminos rurales o de cualquiera de las otras denominaciones que mencionamos al principio. Si ahora hablamos de lo que son las longitudes de la red vial en Argentina, tenemos la red vial nacional, digamos que, o la red vial primaria, que tiene unos 40.000 kilómetros de longitud, de los cuales, según el Consejo Vial Federal, la mayoría están pavimentados. La red vial secundaria, que tiene unos 200.000 kilómetros, que tiene parte pavimentada y aproximadamente un 55% que son de calzada natural. Y cuando vamos a ver la red terciaria, podemos ver una serie de datos, digamos, que difieren entre sí. El Ministerio de Producción y Trabajo crea y en los diferentes informes de la estrategia o la infraestructura de caminos y transporte rural hablan de 400.000 kilómetros. Mientras que el Senado de la Nación informa que son 416.000 kilómetros, el Ministerio de Transporte un poco más, 432.000 kilómetros, la CEPAL casi lo mismo. En los informes del Banco Mundial indican 550.000 kilómetros y tenemos el último dato que es del INTA Santiago del Estero, que presentó un programa que intenta relevar los caminos rurales de todo el país y que estiman que la red de caminos rurales asciende a 700.000 kilómetros. Digamos, cabe aclarar que la infraestructura de caminos rurales la llevó adelante el ministerio, es decir que incluso dentro del mismo organismo, como vimos antes con las definiciones, con lo que implica a la longitud de la red, también, digamos, el mismo organismo se contradice. Y si evaluamos, digamos, entre el mínimo y el máximo de estos valores, digamos, la diferencia, digamos, en la diferencia entran más de 7 veces la red vial nacional. Digo, como para cuantificar un poco, digamos, la incertidumbre
Y cabe aclarar también que son todas estimaciones de la longitud de la red, que no hay un inventario que, digamos, de donde surjan estos valores. Entonces, si consideramos el menor de estos valores de caminos rurales, es decir, los 400.000, y el porcentaje de la red provincial no pavimentada, tenemos como mínimo más de 500.000 kilómetros de calzada natural, lo que representa por lo menos el 80% de nuestra red vial. Si ahora lo vemos a nivel de una provincia, como es el caso de Santa Fe, tenemos 2.500 kilómetros de rutas nacionales que atraviesan la provincia, 3.800 kilómetros de rutas provinciales, y otra vez, cuando vamos a ver la red terciaria o la red de caminos rurales, tenemos 110.000 kilómetros según el Banco Mundial, 66.000 kilómetros según un informe de catastro de la provincia de Santa Fe, 60.000 kilómetros según la Asociación Argentina de Carreteras y 34.900 según el Ministerio de Transporte. Nuevamente, ¿sí? ¿A cuál de todos estos datos le creemos o cuál es más confiable? Si seguimos, digamos, desglosando y hacemos un análisis a nivel de jurisdicción, las discrepancias son las mismas. En este caso tenemos tres datos diferentes para unas localidades que tomé simplemente como ejemplo. El primer dato corresponde al nodo regional Pilar, que es un nodo que está formado por la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral, el grupo CREA de la región centro y una cooperativa. El segundo dato es del informe de catastro de la provincia. Y el último de los datos es de una encuesta que realizamos desde la facultad. El propósito es mostrar que también a nivel de las jurisdicciones se presentan diferencias. Por ejemplo, el caso de Aurelia. Se puede ver que el valor de la encuesta, es decir, o sea, la última columna casi que triplica los valores que encontramos en las otras dos fuentes de información. Si vemos San Vicente, hay bastante coincidencia entre los valores de catastro y del nodo Pilar, pero que estos triplican a los de la encuesta, ¿sí? Entonces, si bien acá se ponen un par de localidades como ejemplo, esto se repite por lo menos en lo que respecta a las localidades de la provincia de Santa Fe. Esto en parte se puede deber a que muchas veces hay caminos que son límites entre dos localidades, entonces puede haber algunos caminos que no se sabe, digamos, quién los contabiliza, como tampoco tenemos claro quién los mantiene. Entonces, un poco lo que quiero que quede claro es que la red terciaria presenta una gran incertidumbre respecto a su longitud, lo que confirma que esta red no está relevada e inventariada, y también esto dificulta que se pueda hacer una buena gestión. Ahora, si pasamos a ver cuestiones de inventario, podemos mencionar esta experiencia que yo antes les nombré del INTA de Santiago del Estero, que presentó esta idea proyecto, que lo que intentan hacer es, digamos, relevar la red, a unificar datos que están fragmentados hoy día, y el proyecto se desarrolló a través de una prueba piloto que la están llevando adelante en un departamento, con la idea después de extrapolarla a toda la provincia y luego a todo el país. No solo para contar con la digitalización de los caminos, sino con algunas otras capas de información adicional. Para agosto del 2024, que es la última información publicada, llevaban digitalizados 10.000 kilómetros en unos 3 meses. Este trabajo es un convenio del INTA con la CONAE, y digamos, la CONAE le provee las imágenes satelitales sobre las que se digitalizan los caminos, pero digamos, el convenio no termina ahí, sino que la idea es que una vez que estén todos los caminos digitalizados, la CONAE haga un proceso para detectar diferencias y así poder mantener la red actualizada a lo largo de los años. Otra experiencia de realización de inventario fue la Estrategia Nacional de Infraestructura de Caminos y Transporte Rural,
que también antes les mencioné algunos de los informes. Acá se optó por armar una plataforma online colaborativa, digamos, que tenía alcance nacional, donde cualquier persona podía generar un usuario y agregar los caminos rurales de la zona que conocía. Este sistema era bastante simple de usar y se digitalizaron alrededor de 20.000 kilómetros. Esto ya no está disponible, digamos, incluso la información que se logró relevar tampoco. A mi entender, faltó quizás algún tipo de vinculación más directa, por ejemplo, involucrando a los municipios, comunas, a los partidos, de modo que ellos difundan y encuentren a referentes o personas interesadas en cada zona como para poder, digamos, avanzar con mayor digitalización. Entonces, por toda la extensión de caminos rurales que tenemos en el país, hacer un inventario completo no es una tarea fácil, pero si lo pensamos a nivel de una propuesta más local o departamental, podemos tener la alternativa de hacer inventarios con formularios digitales, por ejemplo, los que hoy por hoy disponemos en los teléfonos celulares con las aplicaciones. Esto, digamos, reduce bastante el presupuesto horario y también se pueden configurar algunas opciones para disminuir errores. Quería comentarles una experiencia que hicimos desde en la facultad, donde fuimos probando diferentes aplicaciones para hacer inventario de caminos rurales. Bueno, ahí no estoy viendo el texto, pero bueno, la primera es esta Cartodgoy, que, digamos, cuando los desarrolladores la promocionan, dice que trabaja sin conexión, que se pueden hacer formularios personalizados, que se puede después sincronizar con un software de información geográfica, bueno, entre otras prestaciones. Eh, Nosotros cuando la probamos, lo que vimos que efectivamente funciona sin conexión, que se pueden personalizar los formularios y sincronizar, digamos, las bases de datos, pero la desventaja que tiene esta y otras aplicaciones que ahora les voy a ir mostrando es que no se puede hacer el relevamiento en una sola pasada, por decirlo. Porque cuando relevamos caminos rurales tenemos cuestiones lineales, que puede ser el trazado propio del camino, un alambrado, un tendido eléctrico, y tenemos cuestiones puntuales, como puede ser una alcantarilla, una tranquera, y estas apps nos permite relevar o las lineales o las puntuales, no en simultáneo. Entonces tendríamos que hacer dos pasadas por cada tramo de camino. Esta otra, GBSIG Móvil, lo mismo, digamos, tiene un buen registro de los trazados, permite la georreferenciación, o sea, cuando uno saca una foto en el camino, la georreferencia con la ubicación, permite hacer dibujos, croquis, pero tiene la misma problemática de la anterior. Kobo Toolbox tiene otras prestaciones adicionales. La principal ventaja es que con esta aplicación puede haber diferentes personas relevando, pero que se comparte toda la info en una base de datos única, pero lo mismo, no podemos relevar todo en una única pasada. Con más o menos las mismas prestaciones y problemáticas tenemos otras apps como GeoPaparazzi o QField. Y tenemos esta que es relevamiento vial, perdón, de la DNB, que fue desarrollada por Vialidad Nacional, que tiene como ventaja que está pensada específicamente para inventario vial, permite relevar en simultáneo líneas o puntos, agregar fotos, grabar comentarios de audio, pero como fue desarrollada pensando en las rutas nacionales, hay muchas opciones del menú que no aplican para caminos rurales, lo cual hace complicada un poco su utilización y algunas cosas que necesitaríamos relevar para caminos rurales no las tenemos disponibles en el menú. Entonces, como para poder utilizarla, se toma contacto desde la facultad con Vialidad Nacional y se propone hacer una adaptación de esta aplicación. Lo que logramos es generar una nueva aplicación llamada Inventario Vial DNB,
que es para ser utilizada en caminos rurales. La idea surge un poco de adaptar el menú, para lo cual agregaron, digamos, el menú que le pedimos, como por ejemplo la posibilidad de relevar tranqueras, de relevar cota roja. Y una primera versión de esta app estuvo disponible en 2020. Se hicieron algunas pruebas, se introdujeron más cambios para mejorarla, pero digamos, hay otros cambios que hay que hacer y que todavía hasta el momento no se han logrado. Uy. Em, Como al menú original, digamos, no se le sacó nada, aparecen opciones como relevar colectoras o bandas sonoras, como muchas otras cosas que no aplican para caminos rurales, que si bien, digamos, no importa, o sea, están ahí disponibles, uno no tiene la opción o la necesidad de usarlas, pero terminó quedando un menú muy extenso y que eso implica que lleve más tiempo que uno encuentre lo que necesita. También en los menús secundarios la cantidad de opciones son interminables, por ejemplo, en estructuras aparecen 40 alternativas. Esto implicaría que en el caso de querer completar estas opciones, los relevadores tengan mayor nivel de conocimiento o que hagamos un manual con fotografías de modo que se pueda elegir concretamente la opción correcta. Em, pero bueno, complica un poco la realización del inventario y justamente lo que queríamos utilizando las apps es hacer una cuestión que sea accesible, por ejemplo, para una localidad. Otra problemática es que en el menú calzada se agregó la opción del valor de cota roja, pero no podemos poner el signo. Siempre lo toma como positiva y como sabemos, en la mayoría de los casos la cota roja es negativa. Entonces, también hay otras cosas que se podrían mejorar, como por ejemplo cuando uno ingresa en el menú de tranqueras, tener la posibilidad de relevar la alcantarilla lateral, dado que están, digamos, ambos eventos en la misma ubicación. Y bueno, entre las ventajas podemos ver que se releva todo en simultáneo, o sea, en una única pasada relevamos todos. Durante los relevamientos en pantalla podemos ir viendo, como están viendo ustedes, todos los eventos que fueron relevados. Cada uno queda georreferenciado. Además, se le pueden agregar fotos y comentarios de audio, como dijimos antes. Permite la descarga de esta información para trabajar ya sea en un sistema de información geográfico o en una planilla de cálculo. Y quisiera agregar que resulta muy importante para realizar inventarios toda la planificación de las actividades del mismo. No solo definir qué nos interesa relevar, sino que hacer una buena capacitación a las personas que van a hacer los relevamientos, incluso hacer relevamientos de prueba para, digamos, consensuar criterios y evacuar dudas. También es importante que los caminos tengan una nomenclatura, de modo que lo que uno releve tenga una correspondencia inequívoca con un camino, así como entender que los relevadores cuando están en el campo no van a encontrar grandes diferencias entre los caminos, digamos, en esa zona. Nos ha pasado en un trabajo que hicimos en Entre Ríos que teníamos que relevar toda la red vial Mira, y obviamente no tuvimos a problemas ver, con, ya me pasaba un poquito. perdón. Bueno, seguimos. Pero cuando quisimos comenzar con los relevamientos de las rutas provinciales secundarias, es decir, las que no están pavimentadas, no teníamos problemas en encontrar el inicio de la ruta, pero cuando llegábamos a las intersecciones, no sabíamos qué rama tomar porque no podíamos diferenciar cuál era la ruta provincial secundaria del camino rural. Entonces, esto requiere de tareas previas de gabinete, digamos, que son importantes y nos podemos ayudar según el lugar. A veces hay inventarios en formatos tabla, ya sea también tenemos imágenes satelitales, bueno, montones de alternativas de modo de generar una información previa para que los relevadores, cuando estén en campo, digamos, tomen el camino, digamos, planificado y no otro.
En estas imágenes les quería mostrar, esto es un ejemplo, luego de realizado el inventario, se puede trabajar con un software GIS para hacer muchas cosas, entre ellos cartografías. Estas son cartografías temáticas. Tenemos disponible en muchos de los organismos, en el IGN, en las infraestructuras de datos espaciales, en IDERA, capas de base que podemos utilizar, a las cuales le agregamos nuestros relevamientos y podemos generar este tipo de cartografía que tiene mucha utilidad. En este caso se están mostrando las tranqueras, que son los circulitos, los caminos rurales, perdón, los caminos rurales en negro y el parcelario rural. Como pueden ver, hay muchas parcelas que a priori parecería que no tienen acceso. Esto en la realidad no es así, sino que muchas veces las parcelas sufren subdivisiones desde lo legal, desde lo catastral, pero que en el territorio, en el campo, siguen funcionando como una sola unidad. En este caso se muestran los cursos de agua y de los relevamientos lo que agregamos son la ubicación de las obras de arte, diferenciando puentes de alcantarillas transversales y laterales. Si nosotros superponemos esta cartografía con la anterior, podríamos detectar si algún acceso, es decir, alguna tranquera no tiene la alcantarilla correspondiente. Esto parece como que sería imposible, pero cuando uno recorre el territorio encuentra estas situaciones, es decir, un acceso que se genera sin colocar la alcantarilla, por lo tanto se interrumpe la circulación del agua por la cuneta. En esta otra cartografía lo que se estaba mostrando es el uso del suelo que tiene cada una de las parcelas. En esta otra podemos ver las parcelas que están habitadas o no. Y así se podrían adoptar, digamos, muchos criterios, por ejemplo, trabajando con esta información de base y generar a lo mejor algún tipo de jerarquización de la red. Si uno tuviera, no sé por qué se me pasa sola la presentación, si uno tuviera, digamos, que confeccionar un plan de mejora. Pasemos a otro tema, que es capilaridad vial, que como dice ahí, es la relación entre la extensión de una red respecto a la superficie donde se desarrolla. Esto es una forma de medir como la densidad de la red vial. Si retomamos lo que hablamos antes de las longitudes del país, de las distintas redes, podemos ver claramente que la red nacional tiene menos capilaridad que cualquiera de las otras dos redes. Y si pasamos también a un caso provincial, en este mapa está calculado la capilaridad de cada una de las localidades de la provincia, donde se obtienen valores entre 3 y 250. Y voy a aclarar que para este trabajo lo que usamos fueron los datos de catastro, digo en relación a lo que dijimos antes, de que había diferentes opciones o valores. Usamos los de catastro no porque sepamos que son los correctos, sino porque eran los que nos daban datos para cada una de las localidades. Y para entender qué significa un determinado valor de capilaridad, nosotros podemos pensar que la red de caminos rurales es un damero que tiene los caminos equidistantes a una distancia A, ¿sí? Esto es solo para tener un orden de referencia. Sabemos que esto no es tan real, pero para tener un orden de referencia de que implica un determinado valor de capilaridad. Entonces podemos decir que se tiene en promedio una malla regular con un camino cada 1 kilómetro o menos cuando la capilaridad da mayor a 200. Un camino distante del otro entre 1 y 2 kilómetros, la capilaridad nos da entre 100 y 200. Y por ejemplo, si los caminos están separados más de 5 kilómetros entre sí, la capilaridad da inferior a 40. Entonces, ahora vamos a pasar a otro tema, pero quería introducir este concepto porque tiene relación con lo siguiente, que son los objetivos de desarrollo sostenible y cómo se vincula con los caminos rurales. Particularmente nos interesa el objetivo 9,
que refiere al desarrollo de infraestructura resiliente, de calidad, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo hincapié en el acceso equitativo. Cada uno de los objetivos tiene metas y los avances de esas metas se miden con indicadores. Hay un indicador que es el 911, que es el que se conoce como accesibilidad rural y que lo que mide es la proporción de la población rural que vive a menos de 2 kilómetros de una carretera transitable todo el año. Para este indicador, transitable quiere decir que admite como máximo que no se pueda transitar 7 días en todo el año. En Argentina no se está midiendo este indicador, sino que en los sucesivos informes que tenemos que hacer como país anualmente, lo que se hace es medir un indicador adaptado que mide los kilómetros de autopistas y autovías construidas y el porcentaje de la red vial en estado bueno o regular. Y cabe aclarar que en este porcentaje de red vial solamente se incluyen la red nacional, la red primaria, ni siquiera las rutas provinciales pavimentadas. En el mapa de la izquierda podemos ver la red que considera este indicador adaptado, es decir, las rutas nacionales, autovías y autopistas con un buffer a 2 kilómetros hacia cada lado. Esta red asiste fundamentalmente a la población urbana. Como pueden ver, si lo comparan con el mapa de la derecha, que se muestra la ubicación justamente de las plantas urbanas. Esto no es casualidad, sino que, si recuerdan, la definición de la red vial es la que constituyen los corredores que vinculan provincia y unen capitales. Entonces, si comparamos la superficie que están representando las líneas en naranja del mapa de la izquierda, que ya tienen sombreado los 2 kilómetros a cada lado, la superficie que cubren respecto a la totalidad del país es muy baja. Entonces, queda una gran superficie sin cobertura, por lo que el indicador que está midiendo Argentina no parece apto para cuantificar el acceso rural. Recordemos que para el INDEC la población rural es la población rural agrupada, que es la que vive en localidades de menos de 2.000 habitantes, o la población rural dispersa, que es la que vive en campo abierto sin constituir una población. Volviendo a los mapas, esto que les muestro son datos del censo de 2010, porque hasta el momento lamentablemente no hemos logrado conseguir estos datos del último censo. Tenemos el mapa de la izquierda que está mostrando los radios censales que tienen población rural dispersa, o sea, la que vive en el campo, para decirlo claramente. Y en el mapa de la derecha, los radios censales que tienen población rural agrupada, las localidades de menos de 2.000 habitantes. La idea un poco de estos mapas es mostrar que la población rural del país es baja, ¿sí?, pero que se distribuye en todo el territorio. Entonces, si nos hacemos algunos cálculos o hacemos unos numeritos, podemos decir que la población urbana constituye el 91% de la población total, pero se distribuye en menos del 1% del territorio. Y en contraposición, la población rural es de aproximadamente el 9%, pero se distribuye en el 99% del territorio. Estos resultados, digamos, indican que es necesario disponer de una red vial que se distribuya en todo el territorio nacional si queremos mejorar el acceso rural. Y la red que cumple mejor con esa condición son los caminos rurales. Mirando el mapa, incluso esas líneas marrones que están representando los caminos rurales no tienen el sombreado a 2 kilómetros, son simplemente la línea que representa el camino. Podríamos tener una cobertura mucho mayor. El problema en este caso es que los caminos rurales no cumplen el requisito de transitabilidad que exige el indicador. Entonces,
Volviendo, digamos, a analizar las distintas redes nacionales, la red nacional pavimentada y su área de influencia de 2 kilómetros cubren el 6,4% del territorio. Esto es lo que está midiendo Argentina con ese indicador adaptado. Pero si consideráramos las rutas pavimentadas de jurisdicción provincial, con alguna mejora que pudiera ser necesaria, alcanzaríamos a cubrir el 36% del territorio. Pero si lográramos incluir a los caminos rurales, estaríamos con una cobertura aproximada del 90% de la superficie del país. Digo aproximado, digo cerca, porque como vimos al principio, no tenemos una certeza de cuál es efectivamente esta red de caminos rurales. Hasta que no la dispongamos totalmente relevada, no vamos a poder calcular con exactitud estas cosas. Para este trabajo que hicimos, lo que consideramos fue la red de caminos rurales que tiene disponible el Instituto Geográfico Nacional, y agregamos algunas de las provincias que tienen su propia infraestructura de datos espaciales con este tipo de información. Entonces, es claro que no solo es cuestión de considerar o no los caminos, porque la cuestión de la transitabilidad es un gran problema que tiene esta red, pero que es un motivo más para enfocarnos en su mejora. Y para cerrar, digamos, me parecía importante mencionar que para medir este indicador original de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se requieren datos tanto de la población como de la red vial. De la población necesitamos contar con la cantidad y la ubicación, y de la red vial con su ubicación y su estado de transitabilidad. El INDEC registra los datos de población en la unidad más chica, que es el radio censal. El tema es que en las zonas rurales esos radios censales tienen miles de kilómetros. Y el dato que podemos obtener es cuántas personas viven cuánta población rural hay en cada radio censal, pero no sabemos exactamente dónde está dentro de esa gran extensión. Por lo tanto, digamos, aún consiguiendo los datos del último censo, podemos decir que esos datos no son aptos para calcular el indicador. Y además tenemos la problemática de la falta de inventario, y que tampoco disponemos de una metodología o de un criterio consensuado de qué es transitabilidad en caminos rurales, porque yo puedo con un tractor pasar todos los días y entonces puedo decir, sí, para un tractor los caminos rurales son transitables todo el año, pero bueno, deberemos, digamos, acordar criterios para definir primero el estado de transitabilidad y después evaluarlo, digamos, en cada camino. Bueno, con esto damos por cerrada la presentación y bueno, me gustaría escucharlos. Mu- Muchas gracias, Sabina. Yo tengo varias preguntas, pero me parece que si alguien de los participantes tiene algo que comentar o preguntar, le cedo la palabra. Si no, comienzo yo. ¿Puede ser? Y la primera pregunta es, bueno, no sabemos qué tenemos, cuánto tenemos, porque no existe una única definición. ¿Y cuáles serían los grandes problemas de no tener de no saber qué es lo que estamos teniendo en materia de caminos rurales? Si tenemos 400.000 kilómetros, o vamos a la localidad más chica, si esta comuna tiene, o este municipio tiene 2.000 o 4.000 kilómetros de caminos rurales. Bueno, a priori yo creo que dada la situación actual de los caminos rurales y la necesidad de generar mejoras, o sea, para planificar cualquier plan, digamos, necesitamos saber cuántos kilómetros tenemos para también asociar eso a un presupuesto o en función del presupuesto que tenemos, bueno, qué tanto podemos abarcar
de la red que como municipio o como provincia, lo que fuera, tenemos que gestionar. Yo creo que hay, por lo menos en la provincia de Santa Fe, que es donde yo más tengo conocimiento, hay muchos planes para mejorar caminos rurales desde la provincia y la mayoría de los municipios no presentan los proyectos porque ni siquiera tienen, digamos, los datos necesarios para poder pedir acceder a esos planes, que tienen algunos requisitos, entre ellos tener un relevamiento. Entonces, aun cuando el financiamiento viene de algo externo, también es requisito, digamos, algún tipo de dato mínimo. Por eso, cuando hacía mención al inventario, o sea, hablaba de esto de acceder, hacerlo con una app, con algo que es realmente accesible para un bajo presupuesto, que no necesita un nivel de conocimiento enorme, pero que mínimamente nos permitiría saber qué red tenemos, consensuar estos criterios, como dije antes. A veces hay un camino que es límite, o sea, ese camino es el límite entre dos localidades. Bueno, ese camino, ¿quién lo cuenta? ¿Lo cuento para mí o lo contás vos? ¿Quién lo mantiene? Es como que hay muchos puntos negros, digamos, ahí que me parece que es necesario, digamos, de abordar. Y después, porque a veces se hacen actividades, mejoras, se repara alguna alcantarilla, pero el único que sabe qué alcantarilla se reparó es el que fue a hacer el trabajo, porque como no tenemos mapeada la red, no tenemos nada, a lo sumo es la alcantarilla del campo de Juan. Pero bueno, no se puede hacer un seguimiento tampoco del mantenimiento porque no hay un registro de dónde se hicieron los trabajos. Eh, y debería haber entonces alguna definición única de qué es un camino rural, de qué es transitabilidad, de si el camino es transitable, o cuáles son las condiciones de transitabilidad, etcétera. Debería haber una única definición y de haber quién sería el responsable de ejecutarla o de definirlo, de establecerla. Sí, no sé si una única, porque a lo mejor implicaría, o sea, las provincias tienen realidades muy diferentes, pero mínimamente quizás dentro de las provincias, porque mayormente no hay caminos rurales que sean de jurisdicción nacional. Entonces, dentro de las provincias, mínimamente acordar, digamos, o consensuar dentro de la provincia. Em, Porque después pasa mucho esto de que desde la provincia se planifican cosas y, por ejemplo, actualmente en Santa Fe, lo que son rutas provinciales secundarias, ¿sí? Están delegadas el mantenimiento, al igual que los caminos rurales, en los municipios y comunas. Pero cuando uno está en el territorio, la ruta provincial secundaria o el camino rural es lo mismo. O sea, no los podés diferenciar. A lo sumo, en algún caso, hay mayor ancho de zona de camino, o mayor volumen de tránsito, pero la realidad es que es un poco todo lo mismo. Y desde la gestión están funcionando de la misma manera. Pero bueno, yo creo que, digamos, mínimamente, como te digo, a nivel de provincia se debería consensuar. Hay algunas bibliografías de que hablan de la red nacional, provincial y todo lo demás. Sí, Como que todo lo que queda es caminos rurales, no importa si son, como dijimos al principio, de un material, de otro, si tienen un alto tránsito bajo, es todo lo demás. En realidad es todo lo que no sabemos que tenemos, exactamente no sabemos qué es todo lo demás. sí. Eh, Mencionaste en un momento, hablaste sobre la capilaridad. Sé lo que quiere decir capilaridad, pero no me doy cuenta o no entendí o no escuché. Cuando hablas de, bueno, tiene una capilaridad mayor a 100 o a 40. ¿Qué estrictamente qué es? Bueno, es como un poco, como dice un conocido, relaciona la red vial con nuestro sistema circulatorio, como que las arterias, las venas o los vasitos capilares, esto más chiquitito, un poco es la densidad que tenemos de una red. Esto lo podemos pensar como toda la red junta
o por ahí un poco como lo mencioné yo, diferenciado por algún tipo de jerarquía. O La sea, es la distribución. densidad. Entonces, tenemos una alta capilaridad, nos vamos a encontrar cuando uno circula con mayor frecuencia otro camino. O sea, es como el damero urbano tiene un camino cada 100 metros, aprox, ¿sí? Bueno, Sí, en la parte rural podemos tener un camino cada 1 kilómetro, o sea, como que fuera una manzana de 1 kilómetro por 1 kilómetro. Digo, como dije antes, solamente para un orden de referencia. Hay lugares donde la red de caminos rurales es un damero perfecto. Hay otros lugares donde es muy dispersa porque a veces hay muchos cursos de agua, un ferrocarril, muchas cosas que interrumpen este damero. Pero es eso, es cada cuánto tengo yo un camino. Y esto también a veces tiene referencia o hace, digamos, un link con lo que son los tamaños de las parcelas rurales. En nuestra zona, digamos, más La Pampa, a lo mejor las parcelas son más chicas y hay lugares en la Patagonia donde son miles de hectáreas. Entonces no vamos a encontrar un camino cada 1 kilómetro porque estaría fraccionando el un campo. predio, digamos. Pero bueno, es un poco eso, es la densidad de la red. Y yo lo quise mencionar en relación a lo que hablé después, que eran los objetivos de desarrollo sostenible, esto de una ruta cada 2 kilómetros. Bueno, si yo tengo los caminos separados 4 kilómetros, como tengo dos hacia un lado y dos hacia el otro, si yo logro transitabilidad en los caminos rurales, tendría 100% de cobertura. En cambio, si yo tengo un camino distante del otro 10 kilómetros, por más que yo le dé transitabilidad, nunca voy a lograr esa cobertura, porque los 2 kilómetros me quedan como dentro de las parcelas y me queda igual una franja sin acceso, digamos, o sin cobertura, mejor dicho. Mm, sí, dale. Veo que entre los que están está Daniel Roth, que es de la Dirección Provincial de Vialidad del Chaco, y ya que estamos, me gustaría preguntarle si todo lo que estuvo comentando Sabina sobre esta dificultad de poder definir qué es esto de caminos rurales, cuánto tenemos, cuántos tienen los municipios, se reproduce también allí en Chaco. Daniel, ¿estás allí? Bueno, así. Hola, sí, Sí, buenas sí. tardes. ¿Me Buenas escuchan? tardes. Sí, 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 Mi internet es un... Hola. sí, ahí se escucha. sí, Bien, se me corta por ahí. Pertenezco a Vialidad Provincial de la provincia del Chaco. Actualmente nosotros definimos como red terciaria, ¿no?, a los caminos rurales. ¿Se me escucha? Sí, sí, Bien. Y actualmente en la provincia del Chaco tenemos eh, el último relevamiento, 29.000 kilómetros de red terciaria. eh, de los cuales son gestionados por consorcios camineros eh, y controlados por Vialidad Provincial, ¿no? Disculpe, ¿esa era la pregunta? sí, 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 sí. Pero esa medición, eh, Sí. en Chaco, la jurisdiccionalidad de los caminos rurales, ¿hay una porción provincial y otra porción de los municipios o es todo de la provincia? No, la gestión de los caminos rurales la realizan los consorcios camineros con Sí, el controlado, el órgano de contralor es Vialidad Provincial y sí, tiene su red, todo lo estaba escuchando atentamente, relevada y cada 2 años se actualizan esos convenios entre vialidad y consorcio sí, con la red actualizada. Hay parte de la red terciaria que por X motivo a veces se la quita y si existen aperturas nuevas, por así decirlo, se le agrega. Entonces,
Ahí se cortó, parece. Ahí escuchamos, ¿eh? Ahí se cortó, no sé si se escuchó lo que dije anteriormente. No, no se escuchó. No. Le decía que la gestión está llevada en la provincia del Chaco por Consorcio Caminero, la red. No está. Sí, no te estamos escuchando, Daniel. Hola, Hola, ahora sí. sí. Eh, Le decía que la gestión en la provincia del Chaco de los caminos rurales o la red terciaria, como la definimos nosotros, la gestionan los consorcios camineros. La conservación le realizan los consorcios camineros y vialidad es eh, el que hace el relevamiento de esos caminos. ¿Hasta ahí estamos? ¿Me escuchan? Sí, 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 Bien. Cada 2 años se actualizan esos convenios de conservación y la red se puede prolongar. qué macana. sí. Hola, sí, que esa Sí, red cada 2 años se actualizan y se puede extender un poco más. está bien. Sí, Está bien. entiendo que es una situación similar a Córdoba. Pésimo mi internet. Sí, exactamente. Como Claro, el relevamiento de los caminos de la red terciaria, en su totalidad la realiza Vialidad. Y por medio de una ley y de convenios cada 2 años, se le otorga a cada consorcio que ocupa una cierta jurisdicción su cantidad de kilómetros de red terciaria, digamos, que conserva. No todos están entre los 200 kilómetros cada consorcio, por ahí en algunas, en la zona donde yo estoy. No, lo perdimos. Lo perdimos, sí. sí, no se me escucha. Ahí se me escucha. Ahí sí. Sí. eh, es un problema a veces lo de Internet. Este, bueno, Jorge, buenas sí. tardes. ¿Qué tal, Eh, Norberto? bien, bien. Buenas tardes, ¿cómo les va? Me sumé Bien. tarde Hola. a la reunión, te agradezco que me hayas pasado el vínculo. Muy interesante la presentación que hizo Sabina. Quisiera hacerle una pregunta relacionada con alguna de las aplicaciones, Sabina, que vos mencionaste ahí para relevar los caminos. En particular esta que vos presentaste como una adaptación no sé cómo se llama concretamente, adaptación de relevamiento vial de la Dirección Nacional de Vialidad. Vale. Son Eh, los nombres, las dos, la original y la nueva son muy parecidas, para mí también siempre se me confunden. La ajá, original es relevamiento inventario vial y la ujú, que se adaptó es relevamiento vial, sin la palabra inventario en el medio. ajá. ¿Y la adaptación quién la hizo y cómo utilizás los datos? ¿Cómo los vinculás para procesarlos? ¿Con qué programa después los trabajás? Esa es la consulta. La actualización la hizo, ahora no me acuerdo, es una de las sugerencias de vialidad. Digamos que en su momento ellos venían a la Facu a hacer unas presentaciones, bueno, se logró la vinculación. Nosotros lo que le habíamos pedido era si ellos nos daban como la base de esa app original para adaptarlas nosotros y bueno, ellos prefirieron hacer la adaptación. Entonces está disponible digamos, para descarga, tanto para Android como para Apple, digamos, por lo menos hasta hace un tiempo estaban. Eh, y, digamos, una vez que uno hace los relevamientos, se descarga en muchos formatos distintos. Nosotros lo que lo trabajamos es en un sistema de información geográfica, en QGIS. Ujú, Y como yo lo mencioné muy rápido, pero bueno, tenemos capas bases que hemos descargado
del Instituto Geográfico Nacional, de datos abiertos que tienen, bueno, la nación, las provincias y demás, para armar como una base y sobre eso, digamos, cargamos los inventarios. La verdad que la aplicación con respecto a las otras tiene prestaciones mucho más interesantes, pero también las desventajas que mencioné. Quedó un menú súper amplio porque ellos no quisieron eliminar nada del menú original. Entonces, al original, que ya era importante, se le agregaron todas las cosas que nosotros pedimos y bueno, como que cuando uno está en el campo, a lo mejor, digamos, sería un primer paso que uno pudiera reordenar el menú. Entonces, llevar como más accesible lo que uno está utilizando, si no es como que sumado a las complicaciones del trabajo con las pantallas a rayo del sol y demás, bueno, como que complica. Pero una vez que se realizó el inventario, la verdad que lo que se puede hacer después es muy interesante. Nosotros hicimos, o sea, yo mostré muy breve, pero después de todo lo que se relevó, se hizo esto de contrastar donde faltaban alcantarillas, se trabajó con unos talleres participativos que armó la localidad para definir criterios para jerarquizar la red. Todo eso se trabajó en el software, se armó una red, se cuantificaban kilómetros, también se detectaron caminos que tenían ancho de zona de camino muy por debajo de los 20 metros, que es la medida mínima. Bueno, como que se obtuvo un montón de información a partir del inventario. Y yo no lo mencioné, pero eran dos personas relevando con un vehículo y tuvo un equipamiento muy simple, es el celular, algún elemento para medir y no mucho más, porque la misma aplicación toma fotos, toma comentarios de audio, o sea, todo que va anexo y va georreferenciado. Entonces, ahora se me fue el número, pero tenía anotado por ahí, ya lo voy a encontrar. El rendimiento, digamos, que habíamos más o menos obtenido en esta localidad que justamente tenía una capilaridad importante. Yo relacionando el tema, tenía más o menos cada 1 kilómetro aparecía un camino. Entonces eso va en relación a más tranquera, más alcantarillas, o sea, más caminos, o sea, era importante, digamos. Pero fueron más o menos en 20 días de trabajo en jornadas de 4 horas por día, o sea, no eran completas, 4 horas por día, que incluían el traslado y todas las 4 horas. En 20 días se relevaron 300 y pico de kilómetros. Ajá, perfecto, gracias. De Em, nada. en- entiendo que por ahí vos también lo mencionaste, que en cualquier caso una planificación previa es recomendable y Sí, como para tener los itinerarios previamente a transitar, ¿no? Y después, bueno, entiendo la complejidad del relevamiento de las obras de arte, las alcantarillas de cruce, las alcantarillas de acceso a campo, eh, sí. sí, no es sencillo. No, para nada. Muchas veces había que circular a muy baja velocidad porque la misma vegetación y demás, o sea, a veces se descendía del vehículo y se creía que a lo mejor había una alcantarilla y no, y otras veces seguramente alguna se pasó, digamos. Em, pero sí, presenta una complicación y también algunas cuestiones son difíciles de medir. A veces los anchos de zona de caminos, cuando hay importantes cunetas o incluso canales y demás, bueno, se medían más desde las imágenes satelitales que en el territorio, digamos. Eh, Gracias, gracias, perfecto. De nada. ahí, Hola, hola, sí. de vuelta. Ah, ¿qué tal, Daniel? Ayer estuve problemita con tengo conexión Starlink y bueno, ¿se entendió más o menos lo que hablábamos? No sé, ya me colgué. Sí, Bien, sí, sí. Eh, de vuelta. Disculpe, ¿quedó claro el tema de que hablábamos? Me preguntaban de la cantidad de red
de terciaria o caminos rurales que tenemos en la provincia del Chaco? Sí, lo que no me quedó claro es de quién es el dueño. En Córdoba los caminos rurales son propiedad de la provincia, más allá de que los gestionan los consorcios camineros. En Chaco, ¿de quién son propiedad los caminos rurales? De la provincia, de los municipios? Un poco y un poco. ¿Cómo no? ¿Cómo es? Bueno, me parece que de vuelta. Sí, pésima mi conexión, disculpe. Sí, En sí. Córdoba me decía son de propiedad. De la provincia. Sí, es La lo mismo en Chaco, de la Ah, provincia. perfecto, perfecto. Y Muchas gracias. por medio de vialidad provincial. Exactamente. Oh, Es lo que les trataba de decir, que por medio de convenios bianuales se le otorga, de acuerdo a la zona y a la capacidad operativa que tenga cada consorcio, la longitud de su red a conservar durante esos 2 años. Bien, perfecto. Y Es lo mismo que en Santa Fe, nada más que en Santa Fe el mantenimiento se delega a los municipios y comunas sí, sin evaluación de las capacidades que tienen, sino de los que sí, tienen dentro de su territorio, bueno, sí. se tienen que ocupar de esos. Pero son mucho, en general son mucho más de 200 kilómetros por localidad. ¿pero la Exacto. jurisdicción es de la comuna o de la provincia, Sabina? No, los caminos son provinciales, se delega el mantenimiento a los Ah, municipios y comunas. no hay caminos comunales. No, no. Ah, mira O sea, vos. los caminos son provinciales y se le delega no solo el mantenimiento de los caminos rurales, sino también el mantenimiento de las rutas provinciales secundarias. Sí, sí, sí. Mira vos. Vos sabés que yo pensé que no. Pensé que no. Y eh, está Gabriel Correa, que es de Chascomús. Te hago una pregunta, Gabriel. Allí en Chascomús, ¿ustedes tienen una medición de caminos rurales? En Chascomús hay caminos rurales que son provinciales y caminos rurales que son del municipio. ¿Es así? ¿Tienen alguna medición concreta, de detalle? ¿Y cómo la realizan? Bueno, no. Ahí estoy. Ah, Buenas tardes. buenas tardes. Eh, Tenemos una medición hecha a través de fotografía satelital. No tenemos un relevamiento, no, relevamiento no. Y sí, las rutas provinciales son de mantenimiento municipal, salvo las vías, las principales pavimentadas. Después, todo lo demás es de mantenimiento municipal. Bueno, no sé si alguno quiere agregar algo, Sabina, el resto, o ya vamos cerrando. Desde ya No, por ahí en esto. relación a lo que dijo Sí, Daniel, digamos, no está mal el relevamiento con imágenes. De hecho, los que está haciendo el INTA Santiago del Estero y que se pretende hacer a nivel nacional, nosotros más como un trabajo práctico o algo así lo hacemos con los alumnos en la facultad. Muchas veces ellos están interesados en trabajar sobre su propia localidad, los que son del interior, y entonces eso nos brinda la posibilidad a veces cuando queda alguna duda, porque obviamente sobre la imagen satelital cargamos los parcelarios rurales, se carga un montón de información y a veces igual quedan algunas dudas de si un camino es público o es interno de la parcela. Entonces después ellos a veces hacen así una recorrida y como que se evacúa esa duda. Pero yo creo que antes que nada eso es un montón, digamos, arrancar por ese lado quizás es mucho más accesible que hacer relevamientos, o sea, hacer inventario en campo. está bien. Bueno, esta charla
ha sido grabada, así que se la puede consultar luego. Sabina, muchísimas gracias. Fue una lección, una clase magistral para mi gusto. Me gustó mucho, y me generó un montón de preguntas y dudas que supongo que mañana te comenzaré a molestar. Así que No, bueno, fue un gusto participar. Digamos, la verdad que, como dije al principio, me parece que con las diferentes conferencias se tocaron montones de aspectos diferentes de los caminos rurales y que me parece algo fundamental de empezar a difundir, más allá de que quizás el nivel de conocimiento puede ser mayor o menor de cada uno, tanto de los disertantes como los asistentes y demás, pero esto también genera vínculos, como vos decís, genera dudas a nosotros como facultad, a veces nos abre opciones en el sentido de que alguien pregunta algo y dice, ah, bueno, eso se puede investigar, podemos ir por ahí. Em, digamos, siempre es bueno trabajar en comunidad. sí, 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 sí. Y además ver que en muchos casos, los, eh, yo lo noto más que nada, bueno, conozco más Buenos Aires, la provincia, que otros lugares, y lo que veo es que en muchos, los municipios en Buenos Aires tienen un territorio extenso, muchos de ellos, los que están por fuera del área metropolitana de Buenos Aires. Este, y algunos que están juntos, son vecinos, y podrían en algunos aspectos, desde mi punto de vista, trabajar mancomunadamente. Por algún motivo no se hace. Es cierto que las plantas, las dotaciones municipales no son lo suficientemente grandes para la demanda de cosas que tienen para hacer en el municipio, pero bueno, este, eh, y la otra cosa que lo que me gustó de acá es que eh, si uno escucha todas las grabaciones, salen un montón de temas que yo que no los he escuchado en detalle y que ameritan, creo yo, una nueva vuelta de tuerca y espero que sean el insumo para el 2026. Así nos volvemos a encontrar, ya sea de esta manera o de esta manera y otras maneras. Veremos. Así que bueno, gracias Sabina y gracias a todos. Ya hay algunos que los nombres que los veo acá, los vi casi todas las veces. Así que bueno, muchas gracias y van a recibir hoy es miércoles, ¿no? Supongo que en esta semana ya van a recibir la grabación. Yo mañana la mando a la gente del UNSAM de comunicaciones y ahí me dirán, y además las noticias que tengamos lo vamos a mandar al mailing. Bueno, nuevamente muchas gracias a todos. Bien, gracias a ustedes. Muy Gracias, interesante. Gracias. buenas Saludos. Gracias. tardes. Buenas Buenas tardes, tardes. buenas tardes. Buenas tardes para todos.